Vamos a estar, vamos a dar un repaso rápido de la lección 6, que fue la última que dimos. Aquí tengo 2 libros por si alguien necesita. Y disculpe que no vamos a usar el pizarrón el día de hoy como deseaba, ya que se me olvidaron los marcadores. Así que les pido 1000 disculpas. Pero antes de continuar, me gustaría una vez más que abriera su Biblia, así como está sentado, no tiene que ponerse de pie, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y me gustaría que leyésemos precisamente versículo 1 y versículo 2. Y ya que el escritor del libro de los Hechos se vio en una necesidad de tener los acontecimientos y los hechos correctamente detallados. Y dice capítulo 1, verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Y el escritor, el historiador, el doctor Lucas, hace esta segunda carta a Teófilo, ya que la primera carta que él escribió a Teófilo es precisamente el Evangelio según San Lucas. Y usted puede verlo también en el capítulo 1 del libro de San Lucas, versículo 1, donde dice, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas, como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Verso 3, mas me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio, con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen que Teófilo. Así que como podemos ver es el mismo escritor a la misma persona, dándole algo demasiado importante de poner las cosas, dice, en su debido orden, con diligencia, con cuidado. En la segunda carta vuelve a decir, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y creo que es importante recordar estos versos que acabamos de leer, porque cuando hablamos de historia de la iglesia, a veces la gente no le interesa aprender de la historia, pero como podemos ver en la Biblia, para los hombres de la Biblia era importante entender la historia. Y si para ellos era importante entender la historia, entonces ¿por qué no va a ser importante para usted entender la historia? Recuerde, esta no es una lectura, sino más bien es una clase. La lectura es cuando yo dicto y lo que yo digo, eso es y punto. Pero cuando estamos hablando de una lección, es cuando tenemos la oportunidad de preguntar, de compartir pensamientos, en fin, todo con el propósito de edificarnos, ¿verdad? No es con el propósito de debatir, no es con el propósito de avergonzar a nadie, no es con el propósito de decir yo sé más y usted sabe menos, o a la inversa, sino simplemente es que podamos ser edificados y podamos crecer en esto, y tal y como lo hace también la escuela dominical, ¿verdad? La escuela dominical es una clase para que todos podamos crecer. Así que en la lección 6 es demasiado importante, ya que la lección 6 nos habla precisamente la iglesia del primer siglo, es decir, los primeros 100 años después de Cristo.
Y habíamos empezado con algunas pequeñas introducciones, precisamente, donde el último escritor que tenemos registrado del Nuevo Testamento es precisamente el apóstol amado, que es el apóstol Juan. Y él es autor de 5 cartas o 5 libros. Son epístolas, ¿verdad? Que es el Evangelio según San Juan. No es escrito por Juan el Bautista, es escrito por el apóstol Juan. También la primera, segunda y tercera de Juan, que son esas 3 cartas, son escritas también por el apóstol Juan. Y la última, que es el libro de Apocalipsis. Obviamente que el autor es Jesucristo, pero es el que dictó las cosas y Juan las recibió y las escribió para dárnoslas a nosotros. Así que como usted puede ver, es demasiado importante el leer, entender y escudriñar la historia, porque todos estos que estamos mencionando son personas que procuraron poner la historia en su debido orden para que usted y yo podamos ahora estar seguros del evangelio que nosotros seguimos. Es el mismo evangelio que ellos predicaron, es el mismo evangelio lleno de poder, es el mismo evangelio que todavía salva, transforma y vuelve a restituir al hombre con Dios. Gloria sea al Señor. Así que posteriormente, después de que la carta de los Hechos, creo que puede decirse que es el registro histórico de la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia establecida por Jesucristo. Bueno, solo hay una, no es que haya 2 o 3, es que establecidas por Cristo, si es a lo que me refiero. El trabajo de esa iglesia que Cristo estableció con los 12 apóstoles está registrado en el libro de los Hechos, y es la única carta que cuando usted va precisamente al último capítulo, que es el capítulo 28, usted puede ver que es un capítulo, especialmente cuando usted lee los últimos 4 versos, es una carta que no tiene fin. Es decir, se deja todavía, como se dice hoy en día, a continuación. Hay que seguir agregándole a esta hermosa historia de la iglesia de Jesucristo. Porque Cristo dijo en Mateo 16, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesús. Aleluya. Así que todavía usted y yo somos el testimonio vivo de que la iglesia de Jesús todavía continúa. ¿Verdad? Y cuando decimos la iglesia de Jesús, estamos hablando la iglesia de Dios. Decimos la iglesia de Jesús, ya que es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Así que no podemos separar eso. Gloria a Dios. Dentro de el libro de los Hechos encontramos pues el progreso y la expansión de la iglesia. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 1 que la iglesia ve la necesidad de reunirse, de entrar en los negocios del Señor, porque Cristo le dijo en Hechos 1:8, ¿verdad? Que, le había dicho Hechos 1:8, ¿verdad? Que ellos iban a recibir virtud del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir virtud? ¿Quién se acuerda? ¿Qué quiere decir virtud? Hermana Ana, no se preocupe. Hermano Javier, virtud. Hay 2 para mí. Uh-huh. Para que acerca de virtud, en otras palabras, de revelaciones. Uh-huh. Otra virtud sería algo que viene como una promesa del Espíritu Santo, es decir, que algo virtuoso que fluye en la vida del ser humano cuando se acerca. Amén. Virtud, ¿verdad? Comúnmente su sinónimo es poder, pero en su definición ya del diccionario es poder en acción, es un verbo. O sea, quiere decir que es mucho más profundo que simplemente decir tengo poder, tengo autoridad. Aquí dice virtud, es decir, ponerla en acción. Así que cuando la Escritura dice precisamente, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, esa autoridad que pondrá en acción,
que vendrá sobre vosotros, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que sin ese poder que acciona, la iglesia no podía hacer su trabajo. Posteriormente vieron la necesidad de buscar un sustituto, ¿verdad?, que tomara el lugar de Judas. ¿Y quién era Judas? Judas era un apóstol, es decir, él tenía el oficio, el rango ministerial de apostolado, que en ese entonces era el rango más alto ministerialmente hablando. Pero todos sabemos, Satanás llenó su corazón, ¿verdad?, vendió al Señor para que se cumpliese la profecía, y posteriormente se ahorcó, ¿verdad? Regresó el dinero, pero ya era demasiado tarde. En vez de irse a arrepentirse a Dios, se fue a arrepentir ante el hombre, tratando de que el hombre lo perdonara. El mismo hombre dijo, ese es tu problema, no es problema nuestro, lo que hayas hecho. En fin, viendo la necesidad de tomar el oficio de apóstol, vemos que da requisitos específicos de lo que requería para ser apóstol. Es por eso que es muy difícil que hoy en día los hombres puedan autodenominarse o tomar el rango de decir yo soy apóstol. ¿Por qué? Porque hay requisitos que la Biblia muestra que se requiere para el oficio de apóstol. Rápidamente, nada más para que usted tenga una pequeña idea, Hechos capítulo 1 en el versículo 21, donde dice, conviene pues que de estos hombres, fíjese bien, aquí todos los requisitos para encontrar el sustituto de Judas. Conviene pues que de estos hombres, ¿por qué? Porque había 3 hombres que fueron presentados. Estos hombres que han estado junto con nosotros desde el tiempo del Señor Jesús, entró y salió entre nosotros. O sea, tenía que ser testigo y haber sido partícipe de Jesús. Verso 22. Comenzando desde el bautismo de Juan, es decir, que han sido testigos, participantes de ese bautismo de Juan, hasta el día en que fue recibido arriba de entre nosotros, que éste sea testigo con nosotros también de su resurrección. Qué tremenda requisitos. Por eso que hoy en día las personas modernamente, ministerialmente hablando, no pueden tomar el rango de oficio de apóstol, porque no llenan esos requisitos. Verso 23. Y señalaron a 2, perdón, no a 3, a 2. ¿A quién? A José llamado Barsabás, que tenía por su nombre a Justo, y a Matías. Y qué interesante que estos 2 hombres en los evangelios no los menciona. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero dice que estuvieron con Jesús, que estuvieron partícipes durante el ministerio de Jesús y estuvieron partícipes hasta la resurrección de Jesús. ¡Qué tremendo! Y a veces, es verdad que nosotros queremos siempre, ¿verdad? No es que sea malo, pero queremos a veces ser reconocidos. Y cuando no somos reconocidos, como que a veces nos sentimos mal. Después de que, pues, tanto que me esmero y ni siquiera... Dice, mejor le dijeron gracias al hermano Saúl y él ni siquiera estuvo aquí en toda la semana. ¿Verdad? Ellos son sentimientos como ser humano. Pero recuerde que lo que nosotros hacemos hay alguien que sí lo nota. Hay alguien que sí lo tiene notorio. Ese se llama Jesucristo. Por esto estos hombres llenaron esos requisitos y ahora son sus nombres llamados. Y posteriormente, ¿verdad? Cayó sobre Matías y dice, y fue contado entre los 2. Si usted lee Hechos capítulo 6, verso 1, usted encuentra que Matías sigue funcionando entre los 12. ¿Verdad? Hay personas que dicen, no, se equivocó el hombre, Matías no debió haber sido llamado apóstol porque tenía que esperar hasta que llegara Pablo. Pablo nunca se consideró parte de esos 12 apóstoles. Sí se consideró en el mismo rango ministerial como apóstol. Pero él sabía que él fue llamado apóstol. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? Quiere decir enviado. Y él sabía que él había sido llamado apóstol, no para Israel, sino para los gentiles. Qué hermoso cuando sabemos, ¿verdad?, el llamado de Dios y qué función tenemos en el cuerpo. Es por eso, hermanos, que yo les animo, ¿verdad?, que ustedes busquen más del Señor, sean llenos del Espíritu Santo, que el Señor confirme su llamado y usted pueda ser más útil en el ministerio.
Glorias al Señor. Posteriormente, en el capítulo 2, vemos la poderosa derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Que cayó sobre, ya no eran 12, ahora eran 120 en el aposento alto. Qué interesante, porque incluso creo que es Mateo 10 o Lucas capítulo 10, donde menciona que eran 70. Se fija cómo iba creciendo. Ahora aquí en el registro de Hechos dice que eran 120 número. Posteriormente, en el verso 41, dice que ahora ya no eran 120, ahora 3,000 fueron agregados, eran 3,120 agregados. Y así que iba creciendo la iglesia poderosamente. Posteriormente, sabemos que conforme la iglesia creció, también empezó la persecución, empezó gravemente la situación a manifestarse, también empezó a haber ruptura en el amor fraternal, el amor filos, como lo hablamos el domingo. Para aquel que se perdió la escuela dominical, se perdió alguna de las terminologías griegas. El amor filos fue interrumpido porque Ananías y Zafira, ¿verdad? Dice la Biblia que los llenó su corazón Satanás para mentirle a Dios. Porque así dijo el apóstol Pedro, dice, no nos has mentido a nosotros, has mentido al Espíritu Santo y a Dios. Aleluya, qué tremenda situación. Posteriormente vemos los muchos milagros que empezaron a desarrollarse en el capítulo 5, capítulo 6, en el capítulo 7 llega la situación donde se registra el primer martirio, del primer mártir, que fue precisamente uno de los diáconos, Esteban, fue apedreado precisamente y trajeron como trofeo sus ropas a los pies, dice, de un joven llamado Saulo, que posteriormente para el capítulo 8, ese mismo Saulo ahora asolaba la iglesia, iba a tratar de destruir la iglesia. Vemos que el evangelio siguió creciendo. Felipe seguía predicando, había llegado a Samaria, hasta los brujos querían infiltrarse en la iglesia del Señor, porque está ese famoso Simón, el mago, dice que hacía prodigios y milagros que la gente atribuía a Dios. Quiere decir que no hacía cualquier truco fácil, hacía milagros que la gente decía, este hombre es de Dios, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo lo desenmascaró. Vemos que es precisamente recibe una condenación. Para el capítulo 9 vemos la famosa conversión del apóstol Pablo, del hombre Saulo, ahora, ¿verdad?, cambiado a Pablo. Y vemos precisamente que cuando él fue convertido, él se convirtió de corazón y él se rindió, que fueron las palabras de él: ¿qué quieres que haga, Señor? Y a veces qué difícil es para nosotros decirle, Señor, ¿qué quieres que hagas? Porque pensamos en todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero aquí el apóstol Pablo hubo una convicción tan grande que cuando él se convirtió, dice que fue enviado precisamente incluso a Damasco, a donde iba a perseguir la iglesia. Todavía el Señor lo manda, que le da la dirección a qué casa llegar, dónde va a estar. Dice, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y posteriormente, todos sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se movió. El Espíritu Santo también llegó sobre un siervo del Señor, el cual le dijo, tienes que ir a ver a Saulo y orar por él. Le entró pavor, no quería hacerlo porque conocía quién era precisamente Pablo, mas sin embargo sabía que tenía que obedecer lo que el Espíritu le había dicho que hiciese. Y cuando llegó Ananías, ¿verdad?, y oró por él, dice, he venido, dice, para que seas recibido, dice, con Espíritu Santo. Qué hermoso, fíjese. Y especialmente qué hermoso lenguaje tenía la iglesia primitiva. Para ellos era primordial que cada miembro tuviese el Espíritu Santo. Si usted ve los registros, ellos no se movían si el Espíritu Santo no llegaba y los bautizaba. O sea, es tremendo lo que pasaba. Y a veces nos preguntamos por qué tanto poder en la iglesia primitiva. Imagínense cuando cada miembro lleno del Espíritu Santo. No, está tremendo. Posteriormente, para el capítulo 10 llega lo inimaginable para la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba compuesta solamente de judíos para ese entonces. Pero ahora llega el Espíritu Santo, fue el que llega y le dice a Pedro que iba a recibir a alguien
que él consideraba inmundo. Y el Espíritu Santo fue el que se le manifestó a Cornelio en visión. Le dice, manda a un hombre y le da la dirección exacta donde vivía Pedro. Qué tremendo, ¿eh? No lo mandó donde estaba Pablo. Lo mandó donde estaba Pedro. Qué tremendo hubiera sido si hubiera llegado donde estaba Pablo. Probablemente hubiera habido dos iglesias completamente opuestas, una gentil y una judía. Y hubiera habido una situación. No, va donde estaba Pedro, que él tenía influencia sobre la iglesia judía, para que fuera testigo del poder de Dios, que Dios no hacía disensión de personas. Y no solamente dice que fue lleno del Espíritu Santo Cornelio, toda su casa, tus siervos, todos los que estaban ahí cuando llegó Pedro con los otros hermanos de la iglesia. Oh, qué tremendo, tremendo lo que está pasando. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Se mira muy rápido cada capítulo, pero en sí recuerde, es la historia de la iglesia que pasó en varios meses, varias semanas, varios años, pero está resumido en pequeñas porciones, ¿verdad? Y esto es importante que usted lo vaya entendiendo. Posteriormente, Pablo empieza su ministerio, empiezan a entrar los gentiles, empiezan a venir hombres como que conocían al Señor como Apolos, otros discípulos de Juan que no conocían el evangelio como lo conocía la iglesia, no predicaban como predicaba la iglesia. Qué tremendo, porque a veces, vamos rápidamente al capítulo 18, para que usted, bueno, antes de entrar al 18, en el capítulo 15, vemos, ¿verdad?, que había unos hombres que habían sido fariseos, que se convirtieron en el cristianismo, pero ahora empezaban a enseñar cosas que en realidad, y esto es tremendo porque esto es una lección para nosotros, empezaban a enseñar cosas que no aplicaban a todos, cosas que tenían que ver en realidad única y exclusivamente con el judío, con el israelita, y esa era la circuncisión. Dios fue el que dio la circuncisión. Ese es el pacto entre Dios y Abraham. Para aquel que no sabe. Este no era un pacto de cualquier hombre. Este era un pacto que Dios había hecho con Abraham, y su descendencia tenía que practicar la circuncisión. Posteriormente, cuando ellos presentan y dicen, para que seas tú realmente salvo, tienes que practicar la circuncisión. Porque mira, Dios le dijo a Abraham, y si Dios le dijo a Abraham, ¿por qué tú ahora vas a desobedecer a Dios? Empezó a haber un conflicto interno. Y es por eso que es peligroso cuando a veces hay ideas que se traen de afuera, que la iglesia a través de su asamblea no las ha aprobado, y las queremos enseñar como que esto es lo que la iglesia enseña, y entran conflictos, mire, y hasta divisiones hemos experimentado precisamente por desconocer cómo funciona en realidad el gobierno de la iglesia. A veces nos excusamos, no, es que Dios me sigue bendiciendo y Dios está conmigo y no me importa que me saquen de ahí, de esa gente, me sacaron ellos, pero nunca de Dios. ¿Usted cree que Dios viola su gobierno? ¿Usted cree que Dios viola su palabra? ¿Usted cree que Dios se contradice? Cualquier que piense así en realidad no conoce la palabra de Dios, no conoce en realidad el gobierno de Dios. Posteriormente, todos sabemos que esto causó un gran problema, una gran situación, que tuvo que venir la iglesia en su primera asamblea general, conocido como el concilio, aquí en Jerusalén, donde tuvieron que discutir ese problema, qué es lo que el que no es judío, qué es lo que debe de hacer a comparación del que es judío. Y la escritura da 4 cosas específicas que tenía que hacer el gentil. Al gentil no se le pide que tiene que guardar la ley. Al gentil no se le dice tienes que guardar la ley de Moisés y practicar todos los rituales que había en el Antiguo Testamento. Porque esto entra a saber interpretar la Biblia correctamente. Porque el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo, no el Antiguo al Nuevo. Mucha gente cuando ve en el Nuevo Testamento algo que va diferente al Antiguo Testamento, dice, no, es que el Antiguo Testamento dice así, y como este fue antes, tiene que ser así.
Esa es falta de entendimiento de cosas básicas de lo que es precisamente el poder interpretar la Escritura correctamente. En el Nuevo Testamento siempre la interpretación del Antiguo. Y especialmente para nosotros podemos ver cómo es que ellos pudieron aplicarlo para los que no eran judíos. Y en el Hechos capítulo 15, por ejemplo, podemos ver rápidamente en el versículo... versículo 20. Esto fue lo que ellos habían acordado. Dice, sino escribirles que se aparten de contaminaciones ¿de qué? De los ídolos. Porque eso sí, el gentil tiene ese problema, la idolatría. Lamentablemente... Usted puede ver, a veces cuando hablamos de idolatría solamente pensamos en el católico y decimos, no, yo estoy diciendo que está bien, no, completamente la idolatría es pecado. Pero cuando vemos culturalmente, los aztecas, los mayas, los incas, los indios americanos, siempre tenían figuras de adoración donde ellos claman a su Dios. Todos los egipcios, los mesopotamios, los europeos, tienen dioses paganos que no, por eso para el gentil era específicamente, esto era fundamental, que se aparten de los ídolos. Nada puede sustituir al verdadero Dios. Dice, y de fornicación. Recuerde que es muy común esas prácticas en los gentiles, los romanos y los griegos. Ellos tenían fiestas donde para ellos era normal lo que le llaman ¿cómo se llama? Las orgías, donde tienen multitud de personas haciendo relaciones sexuales. Para ellos era normal. Para los griegos y los romanos, pero aquí dice, no, fornicación jamás. Dice, y de ahogado y de sangre, ya que algo que sí entendía el judío específicamente, que el alma, la vida se encuentra en la sangre. Por eso en la Biblia les especificaba, no puedes tú comer la sangre, en ese sentido, especialmente los gentiles, estoy hablando del gentil, le gustaba sacrificar cosas, también lo hacían los judíos, sacrificaban, los dos derramaban sangre, pero lo que el judío no hacía, lo hacía el gentil, que era agarrar la sangre y tomársela o comérsela. Eso era parte del ritual de adoración. Y eso lo vemos con los aztecas, con los mayas, los incas, les gustaba sacrificar, agarrar el corazón, comerlos, se lo sacrificaban a los dioses. O sea, eso era parte de ese ambiente, por eso la Biblia era específica. ¿Se fija cómo ya pensaba Dios en nosotros? En esta parte del continente. Ya pensaba en Honduras, hermano Javier. Ya pensaba en El Salvador, hermano. Ese es el Dios que servimos. Bendito sea el Señor. Así que esas fueron las 4 cosas específicas que se le dijo no van a hacer. Posteriormente, dice la Biblia que todos acordaron a una, de decir todo lo que se ha dicho, eso haremos. Mire, rápidamente vamos a ver donde dice aquí el versículo 22. ¿Cómo dice? Perdón, ya me pasé, permítame tantito. Sí. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Así que se fija, hubo un acuerdo completo y hasta asignaron personas autorizadas para ir a enseñar. O sea, no cualquiera puede ir a enseñar y meterse en cosas que no debe. Mire, y ahorita en el internet, por ejemplo, ahorita que vienen las fechas navideñas, hay un montón de guerras, unos sí, unos no, que aquí, que allá. En el mundo exterior es un caos. Pero usted debe darle gracias a Dios que usted está en un lugar seguro, donde Dios es el que rige, donde Dios es el que gobierna. A través de su palabra viene a nosotros lo que Él quiere para nosotros. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la palabra del Señor. Posteriormente,
Estoy tratando de abreviar lo que, para que usted vaya entendiendo un poquito. Como vemos, ¿verdad? La iglesia siguió creciendo, se siguió expandiendo. Ya para cuando se acabó precisamente el libro de los Hechos, ¿verdad? El último apóstol que había quedado vivo, ¿verdad? Fue el apóstol Juan, al cual pues... perdón, ya me acordé lo que les iba a decir, capítulo 18. Si recuerda, Hechos capítulo 18. Me recuerdo que les iba a decir. Para que ustedes vean que la iglesia de Jesús, tiene un lenguaje diferente al mundo religioso. Y estamos hablando de personas que conocen de Cristo. No estamos hablando de mundanos, no estamos hablando, personas que conocen. Hechos capítulo 18. Y vamos versículo 24. ¿Qué dice? Ahí alguien me ayuda a leer porque mi garganta ya no me está ayudando. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Así que como podemos ver, Apolos no era cualquier cristiano. Perdón, estamos hablando de un hombre con conocimiento, con capacidad, un hombre que sabía lo que hablaba. O sea, y esto es tremendo lo que Dios está haciendo. ¿Qué más sigue diciendo, pastor? 25. Este era distinguido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo. Si usted fija, era un hombre que enseñaba diligentemente, con cuidado, entendible. No hacía ensaladas como hoy en día. Usted quiere hablar con alguien y le empiezan a hacer una ensalada y el punto nunca se contestó porque nunca se dejó. Sigue sacando versos, bum, 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 todo. Y todavía ni contesta la pregunta y ya está sacando otra pregunta y al último salen peleados y dicen, no, ni te juntes con él y el otro ni te juntes contigo. Pero aquí dice que él era diligente, tenía cuidado cómo presentaba el evangelio del Señor Jesús. Pero, ojo, dice que solamente enseñaba en el bautismo de Juan. Eso es una indicación que él no era parte de la iglesia primitiva. Quiero que usted vea, usted lo está leyendo, no quiero que usted diga, el hermano Noel lo dice. Ahora, que siga leyendo, ¿qué más dice? Verso 26. Comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Pero estaban dos ministros, Priscila y Aquila, donde dice la Biblia que la iglesia del Señor estaba en su casa. Dice que ellos, gracias, gracias Jehová. Dice que ellos, lo tomaron y le declararon más profundamente. Quiere decir que hay más de lo que a veces creemos que conocemos. Fíjese, la iglesia tenía algo más profundo que los de afuera no tenían. ¿Qué más dice? Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído. Pero ahora que él aceptó más profundamente las cosas del Señor, ahora dice que estos mismos ministros le escribieron cartas con Acaya para que fuera y los apóstoles lo recibieran. Oh, qué hermoso. Gloria, yo bien doctrinado estaba ya. Oh, bendito sea Dios. Pero ahí no acaba todo. Ahora vamos al capítulo 19. Vamos a ver el versículo 1. Y aconteció que entre Saulo y Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos. Fíjese bien, Pablo llega a Éfeso y encuentra ciertos discípulos. Los halló. ¿Qué más? Díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído
Cuando de repente hay gente que pregunta por qué hacemos pacto para agregar miembros al cuerpo de Cristo. ¿Por qué tenemos bandera? Cada uno, son los mismos colores del tabernáculo, los mismos colores de la vestimenta del sumo sacerdote. Para aquel que le gusta estudiar, escudriñelas ahí en el libro de Éxodos, capítulo 26 en adelante. Pregunta, ¿por qué la bandera? Cada uno representa a Cristo y nos lleva a Cristo. Había cosas que la iglesia tenía y practicaba que el mundo de afuera no lo practica. Y estamos hablando de gente que conocía de Dios. Gente que creía en Dios, por eso dice, eran discípulos, o sea, eran seguidores de Jesús. Pero ahora, ¿qué más sigue? Después que les pregunta, ¿tienen el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos sabido que hay Espíritu Santo. Ahora el verso 3. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué era el bautismo de Juan? Bautismo en agua. Quiero que haya entendimiento. Fíjese bien, dice, y esta era una pregunta clave para Pablo, para entender de dónde venían ellos. Cuando les pregunta, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora aquí viene una aclaración de Pablo, verso 4. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Así que le explica qué representaba el bautismo de Juan. Qué hermoso, Verso 5. Oído que hubieron esto, fueron bautizados, dice, en el nombre del Señor Jesús. Y los vuelve a bautizar. Pues no que solo un bautismo. Tremendo. Porque aquí habla de un bautismo, ¿quién es? El mismo Pablo. En su carta. Y ahora dice que los vuelve a bautizar. Y no solamente bautiza, ahora el verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Oh, bendito, bendito, bendito Cordero de Dios. Qué hermoso lo que Dios hace en su iglesia. Usted debe de darle honra y gloria a Dios que está en su iglesia, que sus oídos escuchan la sana doctrina, que su corazón puede recibir al verdadero Cristo de la Biblia, porque el libro de Gálatas dice que hay un falso Cristo. No todo el que predica a Cristo es Cristo. Pero el Cristo de la Biblia es muy diferente al Cristo que se predica en el mundo religioso. El Cristo de la Biblia tiene poder para salvarte del pecado. Por eso ya no te llama pecador, sino ahora te llama hijo de Dios. Pero el Cristo que predica en el mundo te dice, oh sí, Él te salvó, eres ahora cristiano pecador porque sigues pecando. Te predican a un Cristo que no tiene poder. Y luego citan al apóstol Juan en su primera carta, donde dice, el que dice que no hemos pecado llama a Dios mentiroso. Ya ves, ahí dice, pero no siguen leyendo lo que dice en el capítulo 2. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis, porque el que peca es del diablo. Así dice el apóstol Juan. Así que es importante ir entendiendo la escritura. Gloria a Dios por ello. Pero posteriormente, sabemos que después de que después encarcelaron a Pablo, estuvo en Roma, encarcelado aproximadamente 2 años, según los eruditos nos enseñan. Posteriormente, después de que él fue decapitado, murió el último de los apóstoles, que ya habían muerto todos, es el apóstol Juan, ¿verdad? Incluso se dice como que el apóstol que nunca murió, algunos lo denominan de esa forma, porque imagínense, lo mandaron y lo metieron en un contenedor de aceite hirviendo para matarlo. Y no se murió. Y si no cabe, ahora lo mandan a la isla de Patmos aisladamente para que allá se muera. Y no se murió. Allá escribió Apocalipsis. Hermanos, el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y es por eso que usted debe de motivarse y agregar su corazón que en Dios tenemos todas las cosas. Bendito sea el Cordero de Dios.
Gloria a Dios. Posteriormente, como le digo, estamos hablando aquí de historia para que usted vaya aprendiendo. Posteriormente, después de que él murió, en el año 70, bueno, el año 69, prácticamente 70, se levantó el grupo de los celotes. Los celotes es un grupo como los fariseos, como los escribas, como es un grupo, una secta judía, pero ellos son ultraconservadores. Ellos eran celosos, vivían apartados. Y ellos se rebelaron precisamente contra Roma e hicieron un golpe de estado y tomaron a Jerusalén de regreso como parte de ellos. Derrocaron a los romanos y ahí comienza la historia famosa de Josefo, que es el historiador judío. Flavio Josefo, para los que les gusta la historia. Es por eso que es demasiado importante. No es un historiador cristiano, es un historiador judío, pero te habla de toda la historia de la iglesia cristiana, porque él lo vivió, a él no se lo contaron, lo vivió. Y posteriormente fue cuando entonces vino el capitán Tito con toda su fuerza a retomar Jerusalén. Y la historia nos cuenta, y aquí es donde se cumplió precisamente la profecía de Cristo. El templo fue derrumbado, no quedó piedra sobre piedra. Hicieron matazón en el templo, en el altar donde se sacrificaba cada año para el pueblo. Vino él y hasta sacrificó un cerdo, porque sabían que el cerdo era un animal inmundo para el judío. Y, o sea, destruyó y prácticamente desde ese entonces Israel nunca más existió, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una vez más restablecido a través de las Naciones Unidas. Así que qué tremendo lo que había pasado. Así que cuando eso ocurrió, si recuerda todo el libro de Hechos y las cartas del Pablo, usted encuentra, vamos rápidamente, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 9, no me acuerdo si segunda o primera, permítame tantito, donde incluso él habla y le dice a la iglesia que mande, van a mandar sus ofrendas al cuartel general. O sea, había hasta un sistema financiero activo en la iglesia. Y eso es tremendo, porque esto no lo encuentra usted en ningún lado. Esto lo encuentra usted en la Biblia. Gloria sea al Señor. Pero sí estoy seguro que es Segunda de Corintios. Ahorita le digo en el capítulo 9, versículo 2, a ver, pues conozco vuestro pronto ánimo, al cual me glorío entre los de Macedonia, cada dispensada de la verdad, y vuestro ejemplo ha estimado a muchos. Permítame tantito, o es el capítulo 16, permítame tantito. Ya me quedé cuatrapeado yo solo, por emocionarme demasiado, ya ni sé ni dónde estoy. Primera de Corintios, capítulo 16, perdón. Para que vea que hay un sistema hasta financiero. Para aquellos que dicen, no, la iglesia es solo dinero y dinero y dinero. Vea usted rápidamente el sistema financiero ya. Deme 10 minutos y termino, les prometo. Les prometo y ya entonces nos retiramos. Dice, cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, ¿a quién? En las, porque no era una sola iglesia la que estaba en Galacias, las iglesias de Galacia. Así que ahí le está diciendo, sí, 16 verso 1. Ahora versículo 3, ¿qué dice? Y cuando habré llegado, los que aprobaréis por cartas, a estos enviaré que lleven vuestro beneficio a Jerusalén. Iban a mandar su dinero a Jerusalén.
Pero no solamente esto, una vez que Jerusalén quedó destruida, ya la iglesia se quedó sin un cuartel general, se quedó sin un lugar central que gobernara. Habieron tres lugares principales que la iglesia tenía obispos activos para el tiempo que fue destruido. Una era precisamente Alejandría, la otra era Roma y la otra era Constantinopla, que eran los lugares donde perseveraban todavía las cosas, pero a la vez empezaron a entrar precisamente las herejías. ¿Qué es una herejía, pastor? Una herejía es cuando vienen doctrinas falsas o están haciendo algo encubierto. Exactamente. La herejía es una doctrina no bíblica, alterada, corrompida. Y a esto, es más, no vamos ni tan lejos. Si usted lee las primeras cartas que se escribieron, que está en segunda en Apocalipsis capítulo 2, 3, 4 y 5, usted va a encontrar la necesidad que estaba pasando en esos lugares donde se estaban infiltrando cosas perversas. Es más, vamos rápidamente, porque yo no quiero que usted diga, el hermano Noé me está mintiendo. Quiero que usted vaya leyendo. Si tiene pregunta, comentario, no se me duerma, mejor compártame. Dígame, hermano, y así podemos ser edificados. Apocalipsis capítulo 2. Fíjese bien, escribiendo el ángel, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El término ángel se constituye también como el que era el pastor, el que estaba a cargo de la iglesia local. Dice que es mensajero. La palabra ángel quiere decir mensajero. Y nosotros los pastores, ¿verdad?, damos el mensaje de Cristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Como si dijeran, escribe al ángel de Brentwood, de la iglesia. Sería el pastor Jorge. Para que usted vaya entendiendo. El que tiene las 7 estrellas de su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Está hablando que lo que recibía y quien hablaba era el que estaba en medio de todas las cosas. Yo sé de tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos. Pero fíjese bien, ojo, y has probado a los que se dicen ser ¿qué? Porque la iglesia sabía los requisitos para un apóstol. Por eso que no cualquiera podía llegar a decir soy apóstol. Quiero que te vaya entendiendo lo que dice la escritura. Dice, y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Era una iglesia que había hecho el trabajo como se debe. Gloria a Dios. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, algo había pasado. No sé si llegó la rutina, el cansancio, otra vez, como que ya no había pasión por la obra. Yo así lo puedo poner, que no había pasión por la obra. Algo había pasado. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz ¿qué? Las primeras obras. Hay que empezar de nuevo. Por eso que hay que volverse a bautizar, hay que volverse a arrepentir cuando la persona... O sea, muchas cosas que se tienen que hacer. Dice, haz las primeras obras. Pues si no lo haces, vendré presto a ti, quitaré tu candelero de su lugar y no te hubieras arrepentido. Que así que el Espíritu de Dios se va a remover de ti, dice, porque desobediente, es lo que está diciendo. Seguimos leyendo. Dice, verso 6, y aquí está algo interesante. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los que... Nicolaístas, los cuales yo también aborrezco. Según algunos historiadores, los nicolaístas, probablemente, lo que enseñaban ellos eran personas vivir completamente desenfrenadas y les gustaba hacer todo tipo de desobediencia y rebeldía. Y se cree que probablemente ellos venían de este hombre que se menciona precisamente en Hechos capítulo 6. Versículo 5. Se cree que uno de estos hombres, dice, y a Nicolás, por ser rito de Antioquía, se cree que este hombre, ¿verdad?, se apartó, se corrompió, y es por eso que se le dice nicolaístas, por lo que hacían de él. Según algunos historiadores, ¿verdad?, como
Philip Schaff, ¿verdad? Menciona esa parte. Eusebio menciona esa parte. En fin, yo no, son historiadores de renombre, que es lo que estamos basando. Así que bueno, no quiero perderlo, simplemente le estoy hablando un poquito de historia para que usted vaya aprendiendo la historia. Porque si no conoce la historia, entonces va a pasar lo que le pasó a Teófilo. Había escuchado muchas cosas y hubo necesidad que Lucas dijera poner las cosas en su debido orden. Denle gloria a Dios, que las cosas en su debido orden. Bendito sea el Señor, aleluya. Les dije que 10 minutos, me faltan 3. Gloria sea el Señor. Posteriormente empezaron a entrar herejías que empezaron precisamente a corromper lo que empezaba a pasar en doctrina. Una de las doctrinas que se levantaron para el segundo siglo, tercer siglo precisamente para el tercer siglo, fue precisamente, cuarto siglo, fue la doctrina donde se decía que Jesús no era divino, ¿verdad? Y es lo que sostienen, por ejemplo, los falsos testigos de Jehová. Dice, no, Jesús es un ser creado, Él no es Dios. Porque a Dios no se le puede matar y Él fue muerto en la cruz, fue enterrado, dice, y por lo tanto no puede ser Dios. Y esa doctrina empezó a incrementarse, donde para ese entonces la historia nos enseña que ya el que estaba a cargo del gobierno romano, ya no había persecución contra el cristiano, había salido ya el edicto de la tolerancia, donde se aceptaba el cristianismo como religión, pero ahora llegó precisamente un hombre llamado Constantino, donde él miró la necesidad que a través de Cristo él iba a unificar a todo el imperio, y así fue. O sea, fue interesante lo que ocurrió cuando hablamos de historia. Dice que él miró en una visión, él miró un monte y ahí en el monte estaba una cruz y él estaba al lado de la cruz, y dice, y que toda la gente lo seguía. Y fue cuando él dijo, necesito el cristianismo para ganar, porque para ese entonces había dos emperadores. Estaba Constantino, que era la parte oeste, y estaba el otro, no recuerdo su nombre ahorita, que era el que gobernaba la parte este, donde estaba Constantinopo. En fin, eso es historia, pero ya, se me acabó el 20. No quiero hablar más porque si no yo le animo, hermanos, que lea su libro. Yo siempre doy las respuestas a las lecciones, pero no sé quiénes de ustedes realmente ha llenado las lecciones, los exámenes de la lección. Cuando usted los termine y las entrega, se van a calificar, y el cuartel, si usted pasa los exámenes, el cuartel general le va a mandar su certificado que usted completó el curso, y ese es válido en cualquier parte del mundo donde está la iglesia de Dios. Y cuando usted completa los 4 tomos básicos, que es historia, que es la misión inconclusa de la iglesia, que es la plenitud de Cristo y las verdades prominentes, irrefutables de la Biblia, cuando usted quiere esos 4, ahora usted es elegible cuando Dios le llama al ministerio.